¿Cómo están? Muy buenas noches, soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a la mesa de martes de Debate 22. Estamos experimentando, y no me dejarán mentir, en todo el territorio nacional temperaturas nunca antes vistas. Muchos nos preguntamos el por qué. Pero esto pone en riesgo no solamente la vida de los seres vivos, de la biodiversidad, también incluso de la agricultura. Está en riesgo la seguridad alimentaria. Hasta el momento van más de 40 muertos por estas temperaturas en territorio nacional, la mayoría de ellos por golpes de calor. Para platicar de qué está ocurriendo, he invitado a una experta a este programa, que es María Amparo Martínez Arroyo, científica especializada en cambio climático. ¿Cómo estás, Amparo? Qué gusto y gracias por la conversación. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Qué está pasando, Amparo? Que incluso, lo decíamos a manera como de risa, pero ambas llegamos con un abanico en la mano. O sea, ya es un tema que no hemos visto normalmente en la Ciudad de México y en otras partes del territorio mexicano. Sí, esto es una... Mira, las ondas de calor han existido siempre, pero la intensidad, la duración y sobre todo ya la temperatura alta de la que partimos hace que sean todavía más fuertes y que estemos pues superando todos los récords que había habido, no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas otras partes del territorio nacional. Pero en la Ciudad de México en particular no superábamos esto de los 34.7 grados desde hace más de 30 años. Entonces, que hubo una vez y ahora han sido varios días. Entonces, bueno, lo que está sucediendo es que tenemos un periodo extraordinario de aumento de temperaturas que están en relación con el proceso de cambio climático que tenemos y con estos fenómenos que se dan más o menos en estos meses, en abril y mayo, de un aumento inesperado y que dura varios días. En esta ocasión, pues lo notamos mucho más porque hacía tiempo que no nos dábamos que no nos dábamos cuenta de cómo estaba sucediendo, ¿no? Pero una cosa es la temperatura y otra cosa es la sensación térmica. Claro. Dicen, bueno, había temperaturas de más de 34 grados y medio con una sensación térmica de 40. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de la sensación térmica? Bueno, la sensación térmica tiene que ver con la humedad, con la humedad que hay en el ambiente y que entonces puede haber una cierta temperatura, pero cuando hay humedad, sobre todo los seres humanos que lo percibimos, nos cuesta más trabajo, por ejemplo, sudar, que es nuestra manera de enfriamiento. Uh-huh. Y entonces aumenta esta sensación de calor. A veces los seres humanos, un ser humano sano, se supone que puede aguantar 35 grados, pero sin, y hasta 40 y más, pero si son 35 grados con bulbo húmedo, tomados con bulbo húmedo, que se llama la temperatura que se toma en relación con la humedad, entonces puede ser fatal. O sea, ya la temperatura sería mucho más allá de lo que podemos aguantar cuando se mezcla con la humedad. ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo con estas temperaturas? Que estamos hablando de que no es cosa menor que ya más de 40 personas hayan muerto por golpes de calor, sobre todo los grupos vulnerables, que son los adultos mayores, los niños, que a veces no tienen pues la precaución a la mejor de tener los cuidados necesarios pues para estas altas temperaturas que nunca habíamos vivido, Amparo. Mira, la cuestión es el tiempo de exposición y efectivamente las condiciones que tengas antes. Pero yo creo que además de las personas vulnerables, lo que tenemos que ver es que es toda la sociedad la que está siendo vulnerable y lo va a seguir siendo cada vez más. Porque lo que estamos experimentando además en las ciudades en particular es que tenemos otras condiciones, tenemos un cambio climático local, además del cambio climático global, porque que se da con islas de calor que se llaman,
porque tenemos un pavimento que tiene un material que se calienta mucho más, tenemos edificios y casas que no dejan pasar el aire, no dejan circular el aire correctamente, tenemos una contaminación en la atmósfera que entonces hace también potencia ese tipo de sensaciones y además aumenta el calor con el transporte, con los embotellamientos. Entonces lo que se hace es toda una atmósfera que bueno, va a hacer que nuestro organismo empiece a no poder funcionar adecuadamente, incluso entre las sensaciones, yo no soy médico, no me dedico a las cuestiones de salud, pero las sensaciones en las que se ve siempre que hay que cuidarse es cuando empiezas a tener incluso desvaríos y cuando empiezas a desorientarte, a no poder sudar. Hay gente que empieza incluso a tener fiebre y dolores de cabeza. El organismo se descompensa cuando no está con una temperatura ambiente, igual que les pasa a las plantas y que les pasa a los animales. Habrán visto todas esas notas que están saliendo. Por supuesto, los monos aulladores que caen de los árboles por esas altas temperaturas, desubicados, desorientados, precisamente por un grado de deshidratación extrema. Sí, además ellos no sudan como nosotros, ellos no tienen ese mecanismo de enfriamiento, o como los perros que tienen el jadeo para estarse enfriando, o algunos animales es que tienen yo no otros recuerdo, mecanismos. Amparo, justamente este tema de los monos aulladores que van más de 100 en distintas partes del territorio, o sea, que caen, como tú dices, desorientados de los árboles, los golpes de calor en mascotas, que no hay que sacarlas a ciertas horas ya porque el pavimento se vuelve un veneno para ellos, las muertes los golpes de calor en los seres humanos, hay todo un conjunto de cosas que estamos viendo que antes no sucedían porque hay gente que sigue negando el cambio climático, ¿no? Sí, y eso es lo más desesperante, porque si hay un riesgo grande para las sociedades es la ignorancia. Si las sociedades que estén mejor preparadas van a poder enfrentar mejor estas circunstancias. Pero si estamos ante la negación, ante pensar que esto es normal y que ya va a pasar, los pronósticos que tenemos nos dicen que por lo menos va a ser todo hasta que termine mayo y tal vez algunos días de junio, y vamos a estar así. La manera en la que se mide esto es en comparación con un periodo que le llamamos climatología, que es de 30 o 50 años, se puede decir el que sea, y mides cómo son cada día durante, por ejemplo, si se está en abril, mides cada día de abril qué temperatura máxima ha tenido, cuál ha sido la mínima, y se va comparando con lo que está sucediendo. O sea, no lo comparas con antier o ayer, lo comparas con 50 años de series. Y entonces es como vamos sabiendo cuándo son récord y cuándo de pronto abril fue el abril más caliente desde que se tienen mediciones instrumentadas, desde 1850, en promedio en el mundo, estoy hablando, no en México. Y también hubo además que 47 países establecieron récords en ese mes. No sabemos qué va a pasar en mayo, todavía no está cuantificando, pero ya en mayo se han roto algunos récords. Y esto lo que nos tiene que llevar a reflexionar y a tomar conciencia es de que llevamos mucho tiempo desde la parte científica, desde muchos ámbitos, advirtiendo que vienen estas cosas, que va a haber, que van a aumentar las sequías, que ya aumentaron, que van a aumentar las inundaciones, que ya aumentaron, los huracanes, que ya sucedió, las intensidades. Y todavía no tomamos las medidas suficientes. Es que eso es lo preocupante. ¿Qué medidas se tendrían que tomar frente a este fenómeno que este año por lo menos ya nos está golpeando? Hemos visto la escasez de agua, la escasez de hielo, hemos visto un problema grande con las sequías que están poniendo en riesgo la seguridad alimentaria, vamos a entrar a eso más adelante. Entonces, hay cosas evidentes que no sé si ya se pueda reaccionar a este tema más que prevenir, porque no se previno ni se hizo nada al respecto. Claro, hay muchas cosas que se pueden hacer.
de momento, por lo pronto, enseñar a los niños y a la gente que sea más vulnerable a que no salga a las horas de mayor insolación, a que esté protegida, y a las autoridades a que tengan medidas. En muchos sitios se puede poner algunas sombras. No es momento de que se poden los árboles con forma de corazoncitos o cosas así. Necesitamos la parte de arriba de los árboles cubriendo y dando sombras. En muchos países lo que están haciendo son rociadores. Hay rociadores Claro. para que la gente que está en la calle no se vaya a insolar o a deshidratar. Incluso me tocó ver en Corea del Sur el año pasado cómo en estas grandes avenidas que hay que cruzar y que hay que esperar, porque son cruces muy importantes, más de un minuto bajo un sol intenso, Sí. como en los meses más calurosos tienen mega sombrillas cerca de los semáforos para que la gente se pueda resguardar. Claro. Y junto con ellas una especie como de mangueras que han llegado a poner aquí en algunos lugares que te están rociando agua fresca justamente para evitar en las personas una insolación. Sí, y de una manera micro, no es que te pongan una regadera, pero... Sí. Ojalá, pero no. Pero ese tipo de medidas se pueden tomar. Además, en las medidas de prevención, también en las reglas de construcción, que se pongan otro tipo de... que se tome en cuenta esto de dónde pones las ventanas. Influyen los materiales totalmente. Estamos haciendo un estudio muy interesante en las ciudades de México, sobre todo de la zona de la megalópolis del Valle de México, en donde estamos viendo esas diferencias en la construcción y en el tipo de materiales que se usan, en el color que pones, por ejemplo, en el techo. Los techos blancos son una forma también de que se refleje la energía y tomen un poco menos. También la parte verde, aumentar las macetas, los árboles, todas las zonas verdes es muy importante. Estas cosas que las sabemos intuitivamente y las vamos alejando de nuestra vida como si no importaran hasta que empiezan a importar. Entonces, la parte más importante es ir haciendo cambios, no para los días que va a haber este calor solamente, sino cambios integrales en la forma de tener más parques, más sitios con fuentes, más una dinámica de la ciudad, de las ciudades en general, más sana y con más protección para la gente y para las mascotas, para todo. Por supuesto. ¿Qué te parece, Amparo, si hacemos una pausa y regresamos? Porque esto también, lo decía yo, puede poner en riesgo la biodiversidad, la fauna, la flora. Estamos hablando del cambio climático, de estos calores extremos, y la seguridad alimentaria. Ya hay distintos productos de la canasta básica que hoy están en riesgo debido a que la extrema sequía no permite que las cosechas prosperen. Así es. Y con eso, pues el alimento va a empezar a escasear para llegar a nuestras mesas, y esto no es cosa menor. Así que lo platicamos, si me lo permites, Amparo, después de una pausa. Con todo gusto. ¿Ustedes han sentido este calor extremo? ¿Han sufrido de alguna manera? Hemos visto incluso videos virales donde la gente se está peleando por ventiladores o está buscando hielo que ya no hay para poder refrescarse un poco en la bebida. Bueno, pues todo eso es producto de lo que platico hoy con Amparo, que es el cambio climático. Ya volvemos en unos minutos más con este tema. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está
como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Si ustedes están como yo, así sacando el abanico porque de verdad no aguantan el calor, esto tiene una explicación. Y hoy María Amparo Martínez Arroyo, científica especializada en cambio climático, nos está explicando qué es lo que pasa detrás de estos fenómenos que vemos. A ver, Amparo, yo veo de repente que hay un calor intenso y ves que va a llover y dices, qué bueno, esto va a aliviar. Pero viene una granizada atípica, como la que vimos hace unos días en Puebla o en otras ciudades, y no hay alivio. No hay alivio. Sí. Luego vienen pues estas lluvias que son como que quiere llover y de a poquito, y luego viene un viento intenso que ya vimos que en varios estados ha sido algo también atípico, con consecuencias catastróficas en el Estado de México, en Nuevo León, etcétera, y tampoco hay alivio. Pero son fenómenos que no sabemos explicarnos qué es lo que pasa detrás. Mira, están todos ligados y se influyen unos a otros. Lo que tenemos es una circulación la presencia de una circulación con una presión atmosférica alta, pero que lo que implica es que hay como un bloqueo atmosférico. Están unos vientos que empiezan como a unos 5 kilómetros de altura, digamos, a dar vueltas en sentido anticiclónico, que es de acuerdo a las manecillas del reloj, empiezan a dar vueltas y entonces ahí hacen como un bloqueo y no se mueven, todos los vientos, todo esto, están un poco alrededor de esto. Estamos hablando muy arriba, pero están alrededor de esta gran circulación, que es a lo que se le ha dado en llamar un domo, porque es como si fuera un techo, y entonces hace tanto calor abajo que el calor normalmente, seguramente lo saben, lo han visto, el aire caliente tiende a irse hacia arriba, y además si hace calor hay más evaporación. Entonces hay humedad, se va hacia arriba, hay movimientos convectivos y llegan a esta parte donde están estos vientos y se va enfriando porque el calor va de abajo hacia arriba. Entonces va el calor, se van enfriando, se meten a una nube, en general son unas nubes que se llaman cumulonimbus, que se las ven, son inmensas, son muy grandes y están muy arriba, no son las que vemos más cerca. Y entonces esta parte, las nubes tienen una parte al final helada con partes de como hielos, cristales de hielo y todo esto. Entonces este vapor que sube se empieza a calentar, se hacen gotitas, se empiezan a hacer gotitas, pero con la fuerza que traen del calor que empiezan a subir y bajar, se van haciendo más grandes y más grandes, se les van sumando otras gotas y se hace el granizo, hasta que ya pesan tanto que ya no pueden seguir en la nube y empiezan a caer. A veces hay tiempo de que estén dando más vueltas adentro de esa nube grande y se hacen bolas más grandes. Otras veces caen más rápido, en cuanto logran el tamaño o el peso adecuado, empiezan a caer. Cuando tenemos todo desequilibrado y desajustado en las superficies, cuando hay unos calores muy fuertes, cuando hay vientos por ratos, pero no se sostienen, empieza a haber todo este desequilibrio general y entonces tenemos esas formaciones de granizo atípicas en algunas zonas que por un lado no dejan mover el calor en una determinada región, pero empieza a llover si se los llevan los vientos en otros sitios con las gotas enfriadas y convertidas en granizo. ¿Eso quiere decir que estos vientos que hay arriba no permiten que el aire circule normalmente? A ver, Coco, sí, no permiten que circule normalmente, entonces que se vayan hacia otros sitios, se quedan ahí y entonces el calor se queda abajo. Pero los vientos que han notado que están más en la parte de abajo, se llevan las lluvias tal vez a otros lados, no necesariamente llueve en el mismo sitio, aunque sí ha llovido en las partes en donde hace calor. ¿Y qué tiene que pasar para que esta parte del ecosistema se modifique y pudiéramos, digamos, enfriar las ciudades, el planeta?
Bueno, ¿O ya le es mucho causamos más, es mucho demasiado? más de fondo, es mucho más de fondo. Lo que tenemos que hacer, mira, vamos a explicar muy rápidamente por qué, en términos físicos, por qué sucede el cambio climático. Tenemos un planeta que su principal fuente de energía es el Sol y que tenía la composición de la atmósfera, que es una composición en su mayor parte inerte, no le pasa nada cuando entra y sale la radiación solar, porque está compuesta de nitrógeno y de oxígeno básicamente. Tiene otros compuestos de manera natural, que son los famosos gases de efecto invernadero, que existían de manera natural, el vapor de agua, un poco de dióxido de carbono, existían de manera natural y eso permitía que entra la radiación solar y cuando sale retenían un poco de esta radiación, no salía toda nuevamente y entonces no se enfriaba el planeta y eso permitió que existiera la vida como la conocemos. Pero resulta que nosotros le empezamos a poner al planeta mucho más de esas sustancias, muchas más, muy rápido, en muy poco tiempo, no le da tiempo al planeta de procesarlo, y entonces está entrando más energía de la que sale. Y la que se queda adentro, pues se convierte en calor. Se convierte en calor, se va al mar, porque esto está sucediendo desde que estamos quemando petróleo, gas, carbón, y dejándolo hacia la atmósfera, porque no le da tiempo ni a los mares, ni a los bosques, ni a los ecosistemas de absorber por la gran cantidad de fábricas, de coches, de camiones que están emitiendo este tipo de sustancias. Entonces, algunas se absorben en los ecosistemas terrestres, un 25-26%, otro tanto en los mares, pero la mayor parte, más del 40-49%, se queda en la atmósfera. Entonces, ya no deja salir esto, y entonces hay lo que se le llama un desequilibrio energético que de alguna manera hace un forzamiento al planeta y se tiene que calentar para compensar esto. Entonces, esto se está advirtiendo hace mucho. Se sabía desde el siglo XIX que había esa posibilidad. De hecho, cuando se descubrió este poder de algunos gases, sobre todo el dióxido de carbono, cuando se vio que la gasolina o que el carbón, todo esto lo provocaba, hasta se pensó que podía ser bueno, porque entonces les preocupaba que fuera a haber otra glaciación, una cosa así. Entonces, bueno, pues imagínate a los suecos, a los finlandeses, pues felices de tener más calor. Sí, claro. Parecía que iba a ser bueno. Más. No sé, pero nunca se pensó que se desequilibra todo. Y cuando hablamos es que hay un aumento en la temperatura o va a haber de 1 o 2 grados, creemos que es poca cosa. Pero estamos hablando de que este cambio en los grados de la temperatura puede derretir glaciares, que lo hemos visto, Así y puede es. acabar con especies enteras. Absolutamente. Es parte de este cambio climático. Es parte de este cambio climático. Entonces, cuando empiezan a suceder ese desequilibrio, vivimos en un planeta que es totalmente interconectado. Entonces, los mares están conectados con la atmósfera, la atmósfera incluso están conectados con los volcanes, con las rocas, con todos los seres vivos, hay un ciclo del agua, hay ciclos de todos los elementos que se van encontrando en diferentes escalas de tiempo y en diferentes escalas, en diferentes volúmenes, y van teniendo un efecto sobre la vida. Tenemos organismos que cuando tú dices, bueno, pero ¿qué pasa si sube la temperatura un grado o si cambian los patrones de vientos o de humedad? Bueno, que hay organismos que esto se estudia por medio de una ciencia que se llama la fenología, que son estos ciclos recurrentes que tienen que ver con el ambiente, su reproducción, una serie de elementos que tienen que ver con la floración, todo este tipo de cosas, con ciertas temperaturas específicas, que entonces empiezan a suceder cambios y todos estos organismos cambian también. Y entonces
ya no se acoplan con los que los polinizan, por ejemplo, o con su comida. Ya su comida va a nacer en otro momento porque tiene otro tipo de rangos de temperatura. Sí, o sea, esto está cambiando la dinámica del planeta y la dinámica de los seres humanos. Sí, porque dependemos del ambiente. Por supuesto. Se nos ha olvidado que dependemos del ambiente. Por supuesto. ¿Con qué podemos cerrar? Porque creo que esto es, como decía Amparo, súper preocupante. O sea, el tema de la seguridad alimentaria, el otro día que la leía, me angustió mucho porque dije, tenemos ya en algunas partes del mundo escasez alimentaria, donde hay una pobreza extrema, donde la gente se muere de hambre. Pero esto pudiera empezar a pasar en las comunidades menos favorecidas pues obviamente de México y de otras partes del mundo debido a la sequía y a las cosechas que están cada vez más en riesgo por este cambio climático. Dentro del cambio climático es un fenómeno que es sistémico, o sea, afecta a todas las áreas de las actividades, porque el clima tiene que ver con todas nuestras actividades. Y el cambio climático finalmente es un fenómeno provocado por los seres humanos, es un fenómeno socioeconómico, provocado por nuestra forma de producir, de consumir, de desechar, de tener residuos. Y también tiene que ver con la pobreza y con la desigualdad, porque hay en muchos lugares uno de los problemas es que se tiran demasiados alimentos y hay grandes residuos de alimentos y hay un problema también con la distribución, pero efectivamente los ciclos del agua, los suelos, se van erosionando con el ambiente, con los contaminantes, con la deforestación, con un maltrato al planeta. Entonces, el cambio climático no es el culpable de eso. Ya teníamos esa crisis, ya estábamos tratando mal al planeta, ya estábamos produciendo más de lo que necesitamos, consumiendo más energía y gastando más de lo que necesitamos. Y entonces lo que hace el cambio climático, lo que hace este desequilibrio, es que va a potenciar todo eso y se va a poner todavía peor y además va a haber nuevos problemas. O sea, nos esperan tiempos difíciles. Nos esperan tiempos difíciles, pero también es la gran oportunidad para la humanidad de darse cuenta que nos toca en este siglo ver todas las consecuencias de lo malo que hemos hecho. Pero tenemos todo lo bueno que hemos hecho en términos de conocimiento, tecnología, de valores, ciencia, de solidaridad entre la gente, de las posibilidades de comunicación y de hacerlo, para usar todo lo bueno que hicimos y tratar de revertir esto y desarrollarnos de otra manera. Lo que es cierto es que no podemos pensar que va a haber soluciones mágicas, ni que con solamente cambiar un poquito las cosas se van a cambiar. Claro. Tenemos que cambiar de fondo, tenemos que cambiar de manera estructural cómo consumimos, cómo gastamos energía, cómo manejamos nuestros residuos, cómo cuidamos a la naturaleza para que esto pueda tener un final feliz, podemos decir. Quién sabe si nos toque verlo, pero tenemos que empezar a empujarlo. No, las consecuencias las hemos visto hoy más que nunca. Yo creo que estas generaciones estamos viendo ya tangiblemente y palpablemente los efectos del cambio climático que, bueno, sí lo escuchas, pero ya lo estamos viviendo. Así es. Con escasez, con un golpe de calor fuerte, con las muertes que hemos visto, etcétera. María Amparo, muchísimas gracias. Martínez Arroyo, científica especial de cambio climático, gracias por tu explicación, por habernos acompañado. Y como dices, esto puede tener un final feliz si hacemos lo que nos corresponde hacer. Como sociedades, y tenemos todo para hacerlo. Vamos un poco tarde, pero lo podemos hacer y podemos cambiar la tendencia, y además teniendo bienestar y una mejor vida. No se trata de sacrificios. El sacrificio va a ser, si seguimos así, lo que vamos a dejarle a todas las siguientes generaciones. Por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes, pensemos cómo podemos sumarnos, cómo podemos tomar medidas para empezar a hacer con ese granito de arena un cambio a lo grande que pues, nos deje ver un mucho mejor futuro. Soy Gaby Tlaseca, nos vemos la próxima semana.